Gracias a todos por los 100 suscriptores en el canal NAPSTERGEOS. En el nuevo vídeo seguimos con la restauración del SEAT Ibiza 1009 TDI. Os muestro el desmontaje de bielas, pistones y cigüeñal al inicio. Después realizo la limpieza completa del bloque motor, lo lavo, lo soplo y aplico calor con soplete. También monto el retén del árbol de la bomba de aceite del motor. Finalmente pinto el bloque motor en color dorado con detalles metálicos iriscentes. El vídeo tiene una duración aproximada de 9 minutos. Gracias por el apoyo y por acompañarme en este proyecto. Os dejo con el vídeo. Somos de la época Racing, de los últimos que la vivieron de verdad, antes de que todo cambiara después del 2000. Una época donde los coches eran cohetes, donde Subaru competía con el Mitsubishi Lance, y donde el Audi 4 tenía más de 500 caballos en su motor 5 cilindros turbo. Hombres y mujeres que eran pilotos de verdad, sin leyes de igualdad, pero unidos por una misma pasión. Donde todos gritaban de alegría y se cruzaban en el camino durante los rallies. Sigo aquí para que esa esencia no se pierda, para que siga vigente. Mientras haya motores, raíces y valores, este canal seguirá en pie. Esto es NAPSTERGEOS. Si te gustan este tipo de vídeos, si eres fanático de los coches y de las máquinas, y buscas entender cómo funcionan las cosas, has venido al origen. Esto es NAPSTERGEOS, un canal para entusiastas, para personas que no olvidan sus raíces ni sus valores. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale like y comparte con tus amigos o amigas. Es la forma que tienes de hacer esta comunidad cada día más grande. Ayúdame a llegar a más gente.
Esto va por los que sienten la velocidad, por los que vibran con cada motor. Gracias a los 100 suscriptores por formar parte de NAPSTERGEOS. Sigamos acelerando, desmontando y entendiendo cada máquina, como en la época racing, donde los coches eran cohetes y la pasión era lo único que importaba. Hombres y mujeres que eran pilotos de verdad, unidos por la emoción y el rugir de los motores. Esto es NAPSTERGEOS. Nos vemos en el próximo vídeo, a toda velocidad.